Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. La literacidad crítica ya no la podemos separar de la educación, en el sentido más amplio. ¿Acaso podemos decir que está bien educada una persona que es fácilmente manipulable, que no reconoce la verdad de la mentira, que no comprende que las opiniones van unidas a los intereses o las intenciones de cada persona? ¿Está bien educada una persona que no cuestiona los estereotipos y los prejuicios? ¿Está bien educada una persona que da crédito a los rumores o a las insinuaciones? Pienso que la respuesta a todas estas preguntas es que no. Y en el contexto de la sociedad del primer cuarto del siglo XXI, todavía es más evidente. Bienvenidas, bienvenidos a Huellas y bienvenidas a La Pizarra Podcast. Como lo hemos venido anunciando, hoy vamos a conversar acerca de la literacidad crítica. Vamos a comprender sus implicaciones, la importancia y sobre todo el abordaje didáctico y los aportes que este enfoque, que esta categoría, que este concepto puede brindarnos en cuanto al proceso de mediación pedagógica en las ciencias sociales en general y en los estudios sociales en particular. Para ello, como siempre, tenemos una persona especialista en este tipo de temáticas. Nos acompaña desde Cataluña el doctor Breo Tosar. Breo, bienvenido a Huellas y bienvenido a La Pizarra Podcast. Muchas gracias por la invitación. Buen día desde aquí, desde Cataluña, desde Tarragona, y un placer estar aquí con usted. Muchas gracias, buena tarde. Breo Tosar es escritor, es maestro, es profesor de filosofía, es doctor en didáctica de las ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro y colaborador del grupo de investigación GREDIX, ha recibido diversas becas internacionales, por ejemplo, en la Universidad de Högskolan Dalarna en Suecia, en la Universidad de British Columbia y en la Bishop Universidad de Canadá. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, precisamente con su tesis sobre literacidad crítica. Ha sido profesor visitante en Estados Unidos y también en el Instituto Cervantes de Cracovia, en Polonia. Entre sus publicaciones tenemos Memorias del aviador republicano Julio Bacarizo, que cuenta la historia de su abuelo que participó en la Guerra Civil Española. Literacidad crítica, enseñar a leer el mundo para transformarlo en el 2021, que es precisamente el texto sobre el cual vamos a reflexionar el día de hoy. Crear mundos fantásticos en el aula en el 2022 sobre la gestión del aula y la ludificación en primaria a través del mundo de los piratas, los vaqueros y los magos. Y está publicando como una serie, como una de historias de libros que se llama Canción de Nieve, en donde se han publicado dos textos, Rojo de Dalarna en el 2024 y Blanco de Cracovia también en este año, que son las partes, como les decíamos, de 5 libros que se titulan La Canción de Nieve. Ha publicado diversos artículos también en temas que tienen que ver sobre la didáctica de las ciencias sociales. Le agradecemos muchísimo, profesor Tosar, que nos acompañe. Y para comenzar, pues es importante y nosotros intentamos siempre hacer como esta progresión de lo básico, lo conceptual, a entrar en una discusión tal vez más compleja. Para iniciar, ¿cómo podríamos definir y cómo surge el concepto de literacidad crítica? Bien, la literacidad crítica, digamos que es un concepto que surge de los estudios sociales en el siglo XX, a partir de unos trabajos que se desarrollan dentro de la pedagogía crítica, principalmente del maestro brasileño Paulo Freire, que es un poco el padre desde el punto de vista pedagógico de la importancia de leer y del proceso de liberación, que de hecho es una de sus obras, ¿verdad? Entonces, la literacidad crítica, lo primero que hay que decir es que no es un método, tampoco es una técnica que se pueda enseñar o desarrollar, sino que es una manera filosófica de enseñar y de estar en el mundo. Como decía Paulo Freire, para leer el mundo, que precede la lectura de la palabra, para transformarlo. Una comprensión crítica
no solo del texto, de la palabra, allá en las favelas de los años 70 del siglo pasado, sino de un posicionamiento socrático, mayéutico, dialógico, para transformar el mundo. Entonces, la literatura crítica es una propuesta educativa que da un significado para analizar de manera crítica y cuestionar las relaciones de poder que hay en los discursos y para desarrollar sobre todo un pensamiento reflexivo, un pensamiento que lleve a plantearnos a quién ha escrito el texto, desde qué punto de vista, qué intencionalidades tenía, qué ideología subyace y sobre todo para qué, ¿no? Es decir, qué podemos hacer nosotros con los textos que se nos presentan desde un punto de vista multimodal, de muchos tipos de texto, qué podemos hacer para desactivar estas ideologías que hay intrincadas en los textos y cuestionar todo, ¿no? Desde un punto de vista reflexivo y crítico. Por eso Freire remarca la importancia de leer y el proceso de liberación. Dicho esto, la literatura crítica se puede ver desde distintos prismas, pero nosotros desde GREDIX, desde la Universidad Autónoma de Barcelona y el equipo de investigación, nos basamos sobre todo, fundamentalmente, en la pedagogía de Paulo Freire. En su clásico, ¿no? La pedagogía del oprimido, tiene, no sé si el tercer capítulo, creo que es, que habla de la importancia de la dialéctica del tú, ¿no? Como el yo y el tú y el yo, mejor dicho, es lo que nos hace transformar el mundo. Una relación dialógica, personal, de amor al alumno y de amor al saber, para poder detectar esas desigualdades, esas injusticias y poder crear un mundo mejor. Perdón, en este sentido, ya usted nos hablaba del aporte de Paulo Freire en cuanto a lo que nos señalaban diversos textos, ¿verdad? Esta capacidad de hacer una lectura crítica del mundo, de no solamente comprender y no solamente supeditar lo educativo, el acto educativo, a la mera pues, transposición o acumular conocimientos, sino realmente lo que implica la responsabilidad social y sobre todo el elemento axiológico que va de la mano con esta construcción del conocimiento, que es la transformación de la realidad, la transformación de la sociedad y precisamente impulsada por valores que tienen que ver con la solidaridad, el apoyo mutuo, la justicia social, etcétera. Y en este sentido, entonces, me gustaría pues preguntarle, era lo que en parte usted introducía en su respuesta, sobre los referentes teóricos, perdón, aparte de Freire, en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales, teniendo a Freire como ese gran referente, ¿cuáles han sido o quiénes también han trabajado esta categoría o quiénes han ayudado a ir perfilando esta perspectiva filosófica, si se quiere, de lo educativo como es la literacidad crítica? Como referentes así de marco teórico para desarrollar la literacidad crítica desde los estudios sociales, primero la literacidad crítica rompe con los programas de pensamiento crítico tradicionales de los años 80 que daban, del siglo pasado, que daban una lista de capacidades y habilidades que el alumno debía aplicar y hacer en clase, ¿no? Y se basan sobre todo en los programas, por ejemplo, de Lewison, Flint y Vance Lewis en Estados Unidos, o Hilary Janks en Sudáfrica, en contextos anglosajones, ¿no? En los que, o también Alan Luke o ¿cómo se dice? Tenemos muchos tipos de investigaciones al respecto, pero yo me quedaría con los anglosajones, aunque en el ámbito hispano también se ha trabajado mucho en este ámbito. De hecho, fue Daniel Casany, en Cataluña, quien acuñó el término literacia crítica, es un anglicismo, porque es critical literacy, en español sería una alfabetización crítica. Pero volviendo a su pregunta, los referentes más, el marco teórico, ¿no? Me preguntaba, yo diría, nos basamos en las dimensiones de la literacia crítica, no las categorías, de Lewison y de Janks, de Hilary Janks.
Lewison en Estados Unidos hablaban, ellos, o ellas, mejor dicho, son 3 investigadoras, de Estados Unidos, hablan de la disrupción de lo común. Entonces, la literacia crítica se da cuando hay una disrupción de lo común, ¿no? No sé si en español tiene mucho sentido, es Disruption of Commonplace, que viene a ser como el problematizar la realidad con una mirada reflexiva para cuestionar las ideologías, ¿no? Por ejemplo, es la lectura atenta, ¿eh? ¿Qué dice el texto? ¿No? También hablan de la consideración de los diversos puntos de vista, ¿no? La dimensión que digo yo, cómo lo dice y por qué lo dice, ¿no? Las inferencias. O otra dimensión que hablaban ellas es el examen de lo sociopolítico, en el que preguntamos el por qué. Es una pregunta evaluativa de por qué lo dice así, ¿no? Y aquí entramos los estudios sociales a fondo con evaluar las relaciones de poder y las cuestiones socialmente vivas. Y por último, la última dimensión, que es la acción social, ¿no? El para qué. ¿Para qué me sirve a mí este texto? ¿Qué podemos hacer para transformar el mundo? Como remitiendo a la pedagogía de Freire, ¿no? El para qué, la acción. Es decir, que Lewison, Van Sluis, estas investigadoras americanas, en el siglo pasado, y a inicios del siglo XXI, desarrollan 4 dimensiones que me parecen fundamentales. Hilary Young hace exactamente lo mismo en Sudáfrica. Y ella, esta investigadora, también, curiosamente, dice 4 dimensiones, que es el acceso, la diferencia, el poder y el diseño. Y Alan Luke, que es el que no me acordaba antes, disculpe, en Australia, si no me equivoco, también habla de unas dimensiones de la literatura crítica. Lo fundamental es que estos autores y autoras nos están remitiendo a que la literatura crítica no es un conjunto de capacidades o habilidades o competencias tan de moda en Europa, sino que son unas dimensiones. La palabra dimensión es mucho más amplia que una competencia, una habilidad. Es algo que se da no en un estricto orden, no en categoría cuantitativa, sino en un modo, en una forma de estar en el mundo que lleva al final a la pedagogía del porqué, al cuestionamiento del texto y del contexto. Excelente. Y en ese sentido, en este contexto global que vivimos, contexto global político, económico, de capitalismo global, de neoliberalismo, y precisamente en donde están en boga todas estas tendencias a la mercantilización de lo educativo, con políticas educativas que remiten o que instrumentalizan lo educativo a fines simplemente o reducidos al mercado y al mercado transnacional en un contexto tecnológico y comunicacional en donde emergen distintos espacios, distintos recursos, en donde se construyen y se hilvanan relatos y que esos relatos, como usted bien nos explicaba, pues no están exentos de estar dotados de una ideología, de una intencionalidad política. En este sentido, ¿qué nos aporta desde lo educativo? Yo creo que aquí vamos ya empezando a hilvanar desde la parte conceptual a ir viendo cómo se traslada al aula, cómo se traslada al salón de clase, precisamente esta dimensión de la literacidad crítica, esta forma de estar y de ser en el mundo. Entonces, ¿qué nos aporta en esta globalización, en este contexto global, la literacidad crítica desde lo educativo? Es una muy buena pregunta, don Jamer. Lo importante, cuando yo entraba en clase, ¿no? En segundo grado, y tenía a mis alumnos de 7 años, 8 años, ¿no? Lo importante era infundir en ellos, más que un pensamiento crítico, un espíritu crítico. Es decir, una manera de hacer crítica para analizar fuentes de información, lo primero, para ir a las fuentes oficiales, contrastar datos, distinguir hechos y opiniones, desmontar falacias lógicas, leer ideologías, descubrir intencionalidades, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo primero era enseñar a los alumnos a hacer crítica, ya con 7 años, ¿no? Que ellos hagan crítica. Pero, es muy importante también que hagan autocrítica. Es decir, porque si no nos quedamos en criticar es muy fácil. Y los chavales enseguida se apuntan al carro de criticarlo todo. Y eso es muy fácil y muy cómodo, ¿no? Entonces, yo les obligaba de algún modo, con mi manera de estar en el aula, les obligaba, perdóname la expresión, ¿no? Pero a reflexionar sobre el punto de vista propio, también el mío, ¿no? Analizar las emociones en relación con la razón, a suspender el sesgo de confirmación que tenemos todos, desconfiar de las teorías de la conspiración, a no reenviar nada sin contrastar, ¿verdad? Y por último,
siempre esto ligado a la acción crítica, ¿no? Y es decir, tolerar la incertidumbre, ¿no? Aceptar que no podemos saber todo, que a veces es bueno hacer dieta informativa, ¿no? En este mundo hiperglobalizado que usted antes ha comentado, ¿no? No saturarse con la hiperinformación, ¿no? Con la cantidad de podcasts que hay, ¿no? Y de redes sociales, que no quedemos atrapados en ellos, en estas redes como insectos, ¿no? Sino que podamos sobre todo eso, hacer crítica, hacer autocrítica y llevar a una educación que no sea adoctrinamiento, sino que sea desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico. Es decir, que les ayudemos a pensar por ellos mismos, por ellas mismas, que no se queden en lo que dice el maestro. Porque muchas veces en la investigación en Gredix veíamos que a veces los alumnos dicen las cosas que queremos oír nosotros, ¿no? Entonces son muy listos. Ah, qué críticos que son, o no, perdona, es que están probándote, ¿no? O se pasa lo que decíamos antes, ¿no? Que es muy fácil criticar todo y destruir, pero la propuesta ¿cuál es? Hacer autocrítica lo primero y ver en los distintos puntos de vista. Y no quedémonos solo en uno, sino que eduquemos sin adoctrinar, lejos de las ideologías y a través de un encuentro educativo. Entonces, para eso es importante darles las herramientas que da la didáctica de las ciencias sociales para desarrollar un conocimiento histórico, geográfico, sociopolítico, económico, filosófico, para que hagan autocrítica. Es decir, que primero de todo nos cuestionemos nuestras propias ideologías y nuestras propias maneras de ver el mundo, que todos tenemos sesgos de confirmación, creencias, tenemos unas ideas, por tanto, reflexionar sobre el propio punto de vista y analizar nuestras propias emociones en relación con el texto es fundamental para suspender el sesgo de confirmación, desconfiar de teorías de conspiración, no reenviar nada sin revisarlo bien. Es decir, muchas veces los paladines de la literacidad o del pensamiento crítico se quedan en que sí, somos muy críticos y ellos no, ¿no? Porque tienen esta ideología perversa, ¿no? Sin embargo, pocas veces nos cuestionamos a nosotros mismos. Y si no hay un diálogo sincero, honesto, intelectual para descubrir la verdad, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Como esos congresos universitarios en los que muchas veces se aplauden unos a otros, pero no hay ningún debate interesante intelectualmente. Son todo consignas y son todo casi eslóganes políticos, ¿no? En vez de hacer una autocrítica. Y por último, la literacia crítica que lleva a la acción crítica en primaria y en secundaria también, y a la universidad, es tolerar la incertidumbre. En estos tiempos globales líquidos que decía Bauman, ¿no? En los que parece que no hay una verdad y no hay una solidez de ningún tipo, aceptar no saberlo todo es muy positivo. Aprender como maestro a decir, no lo sé, no lo sé, a investigar con ellos y con ellas a ver qué podemos aprender. Yo creo que ese es el punto de partida de todo aprendizaje basado en proyectos, ¿no? No sabemos qué queremos saber, luego aprendemos, vamos a construir y a descubrir ese conocimiento nuevo y finalmente vamos a analizar, a tomar decisiones, que eso es la evaluación, a qué hemos aprendido y de qué nos sirve y qué podemos aportar con ello, ¿no? Por tanto, llevar el espíritu de la literacia crítica en clase nunca es aplicar 4 dimensiones o 5, ni dar una lista de capacidades, habilidades de pensamiento crítico, sino es enseñar a cuestionar lo obvio, a hacerse preguntas con uno mismo y a llevar a una acción de transformar el mundo desde la verdad, desde la sinceridad y la bondad. Yo creo que concuerdo con usted prácticamente en todo lo que ha señalado y me quedo y rescato cuando usted reflexionaba sobre la autocrítica que uno como maestro, como profesor uno tiene que asumir. Y es que uno de los elementos fundamentales de la pedagogía crítica es esa humildad epistemológica, si se quiere, de empezar por reconocer que tampoco se trata de transmitir unidireccionalmente mis perspectivas a los estudiantes, a las estudiantes, y que en la universidad ocurre mucho eso y también en secundaria, como usted lo decía, que de repente esperamos ver reflejados en nuestros estudiantes y nos enorgullecemos y estamos muy contentos, muy contentas cuando vemos que ellos asumen posicionamientos teóricos, políticos, que son iguales o muy parecidos a los nuestros. Y yo creo que
tanto la perspectiva crítica en lo político, en lo social, pero sobre todo la responsabilidad de la didáctica, de las ciencias sociales, de los estudios sociales, tiene que pasar por este ejercicio de humildad y de autocrítica en todo momento, cuestionar nuestras metodologías y nuestros, vamos a ver, la manera en que presentamos de alguna forma estos objetos de estudio, estas temáticas, estos saberes en el aula para poder propiciar debates realmente abiertos, ¿verdad? Asamblearios, horizontales y que los estudiantes logren, como usted nos señalaba, formar ese pensamiento autónomo y sobre todo que tengan como uno de sus elementos ya internalizados el cuestionarlo siempre todo, incluso cuestionar al que me dice que cuestione todo, ¿verdad? Eso es algo determinante. La literacidad crítica, como comentábamos y como usted nos ha venido explicando en este espacio, entonces implica o debe, si se quiere, traducir en una serie de metodologías, de técnicas didácticas, de estrategias de mediación pedagógica que para ser congruentes con lo que estamos discutiendo, es decir, que el estudiante sea autocrítico, que critique incluso los posicionamientos de la persona docente, que haga que trate de codificar, de descifrar los mensajes, las intencionalidades, las ideologías que hay en las diferentes comunicaciones, en las diferentes redes sociales, etcétera, implica que las metodologías dentro de la didáctica de las ciencias sociales sean participativas, conlleven la autogestión del saber, del conocimiento. Y en ese sentido le quería preguntar, ¿cómo podemos traducir? Es decir, si las compañeras y los compañeros que nos hacen, que tienen la gentileza de escucharnos, nos preguntan, bueno, muy bien, entendemos el concepto, ya lo tenemos claro. Ahora bien, ¿cómo en la experiencia de aula se traduce concretamente en actividades, en lo didáctico, en lo pedagógico, dentro de la enseñanza de las ciencias sociales en primaria, en secundaria, etcétera, incluso en la universidad, desde luego? Muy bien. En el libro este que he editado de literacia crítica, Enseñar el mundo para transformarlo, no pretende ser un libro teórico de grandes autores y grandes citas, sino todo lo contrario, lo que usted me está preguntando de cómo podemos esto aterrarlo, ¿no? Que diríamos en catalán, cómo podemos esto llevarlo al aula, ¿no? Bien, al final de cada dimensión de la literacia crítica recojo una serie de propuestas educativas, ¿no? Por ejemplo, para la acción crítica, que es una de las dimensiones más importantes, la dimensión para qué, ¿vale? Lo primero sería tan sencillo, o sea, no descubrimos la sopa de ajo, como el teatro comprometido, como una experiencia didáctica en el aula, que en el teatro los niños y las niñas pueden desarrollar todas las dimensiones de la literacia crítica, desde el qué, ¿no? Como los colegios, las escuelas, ¿no? Trabajan a partir desde la Antígona de Sófocles hasta cualquier obra moderna, podemos trabajar desde secundaria y en primaria también, como amigos míos hacen en clase y colegas, la literatura crítica, ¿no? O sea, el teatro comprometido es una de las respuestas para desarrollar esto, ¿no? Por ejemplo, en cuarto grado en cuarto de primaria, hicimos una obra de teatro para la fiesta de San Jorge y el Dragón, en el que el caballero que podía finalmente pues acabar con la bestia maligna del dragón, se quitaba el yelmo y resultaba ser que no era un hombre, sino que era una mujer, una guerrera, ¿no? Y así dábamos pues una visibilidad, ¿no? Recogiendo el magnífico libro de Tolkien, El Señor de los Anillos, cuando Eowyn destroza al Nazgûl, ¿no? Pues recogemos a partir de la literatura de Tolkien o Sófocles o la que usted quiera, propuestas concretas, ¿no? Otra puede ser contrastar con fuentes fiables un texto digital antes de reenviarlo a los contactos. Analizar la publicidad es una manera perfecta a productos comerciales que deriven de prácticas abusivas, como ropa fabricada en régimen prácticamente o sin prácticamente de esclavitud, proponer alternativas reales de consumo responsable, crear vídeos para concienciar sobre cuestiones socialmente vivas, como problemas de racismo, de desigualdad. Exponer también, hemos hecho mucho en primaria, los 10 años que he estado en primaria, ¿no? Exponíamos obras de arte creadas por ellos, por los alumnos, que permitan, que promuevan la reflexión y el diálogo, ¿no? O incluso participar en manifestaciones con sentido crítico en la escuela, ¿no? Que les ayuden precisamente a esto, ¿no? A desarrollar
todas las dimensiones, ¿no? Otro ejemplo era, otra experiencia didáctica que hicimos en el aula era esta, ¿no? A partir de las especies más peligrosas del mar, hicimos un proyecto en tercero de primaria, tercer grado, para ver qué especies eran las más peligrosas, cuál es el animal más peligroso. Eso salió a partir de la pregunta espontánea de una niña, ¿no? ¿Cuál es la especie más peligrosa? Si la medusa que la había picado, la carabela portuguesa aquí en el Mediterráneo, y al final era el plástico, ¿no? Hicimos todo un proyecto de plástico que acabamos una exposición crítica a través del arte en la entrada, en el hall de la escuela, en la que todas las familias que entraban podían ver una exposición magnífica que hicieron los niños y las niñas de tercer grado sobre los animales más peligrosos del mar, la especie más peligrosa que es el plástico, ¿no? Hay muchas propuestas. Escribir una carta al yo del futuro, escribirse a uno mismo un texto, ¿no? Escuchar historias reales de los abuelos para trabajar la conciencia histórica que hablaba mi maestro Antoni Santisteban, ¿no? En un podcast con usted, ¿verdad? Y la memoria oral. De hecho, tengo la gran suerte de que el primer libro que escribí y publiqué fue Memorias del aviador republicano Julio Bacarizo, en el que a partir de mi deseo de escuchar al abuelo pude recoger todas sus memorias y plasmarlas por escrito, ¿no? Y dar la posibilidad al mundo que pueda conocerlo, ¿no? Son muchas las propuestas, ¿no? Identificar la ideología del autor de un texto, reflexionar sobre la propia mirada con la relación de textos, interrogar imágenes siempre de una problemática social de distintos puntos de vista, o compartir siempre buenos libros que inspiren debates, tertulias literarias, el gusto por la lectura. Como decía, en el libro de Literatura Crítica, pues encontrarán muchas propuestas, ¿no? Que llevan a estas y muchas más, de mapas y territorios, de un vídeo de una niña que sufría la guerra, ¿no? Cartas a una niña refugiada, es otra también. O sea, hay muchas propuestas aquí que llevan ahí. Y la pregunta de usted, Jamer, me parece fundamental, porque existe un divorcio entre la escuela y la universidad, y es innegable que, desgraciadamente, cada vez estamos más alejados. Quizá personas como usted y yo, que estamos a caballo entre dos mundos, que estamos tocando aula, estamos con niños y niñas, pero también estamos en el mundo académico, pues ustedes no se queden en la Torre de Marfil, salgan, se van a quedar como el desgraciado del Señor de los Anillos, ¿no? Que no es Gandalf, que Gandalf es el vago que sale fuera, sino Saruman se queda encerrado en su Torre de Marfil y se pudre en su soberbia y en su poder. Por tanto, es tan importante salir y tener amigos como Gandalf tenía en todas las posadas y en todos los caminos. Excelente, yo creo que es una reflexión fundamental y es parte de la necesidad tratar de hilvanar las propuestas, las discusiones teóricas, pero sobre todo aterrizadas, como usted decía, en la realidad del aula, porque es ahí donde ocurre este acto educativo que siempre hemos señalado, que este acto educativo es inconmensurable. Y creo que una de los elementos en común que tienen esta diversidad y amplia y rica lista o repaso de las técnicas, de las estrategias que usted nos ha compartido, es que todas involucran la participación, el diálogo, es decir, no hay una relación unidireccional, no hay lo que decía Freire, algo tan conocido y verdad que de esta educación bancaria, sino que realmente si queremos que se desarrolle el pensamiento crítico, si queremos hacer una lectura crítica de la sociedad en la que vivimos, pues es fundamental la participación activa del estudiante, lo que hablaba Vygotsky también de ese aprendizaje de lo social, de la interacción, de cómo construyendo en conjunto, colaborando y sobre todo creo que un elemento, y en el libro usted lo desarrolla, que está implícito en esta dimensión de la literacidad crítica, es el compromiso con lo social, el compromiso con las causas de la justicia social, la educación entendida como una herramienta de transformación social, como un espacio para esa transformación social. Eh, hemos llegado a la primera, al finalizar la primera parte. Antes de irnos a nuestra sección acordes, donde siempre es tradición en este programa pedirle a la persona que tiene la gentileza de colaborar, a nuestra invitada, a nuestro invitado, solicitarle una canción que tenga relación con la temática o que simplemente sea de su agrado. Antes de irnos a la sección acordes, sí reiterar la recomendación del libro publicado en el año
2021, Literacidad Crítica, del doctor Breo Tosar, donde nos invita, ¿verdad? Precisamente el libro Literacidad Crítica, enseñar a leer el mundo para transformarlo. Y preguntarle, profesor, ¿dónde podemos obtener a las personas que estén interesadas, a los compañeros, a las compañeras, a los colegas, a las colegas o que ya muchos lo conocen, ya muchos, porque, por ejemplo, en la universidad, en las clases de tendencias actuales de los estudios sociales, nosotros lo utilizamos, en estudios sociales 1 y 2, etcétera, pero para las personas que quieran conseguirlo, ¿dónde lo pueden conseguir? Y nos vamos a la música. Bien, el libro Literacidad Crítica, que tengo aquí en mis manos, se puede conseguir en todo el mundo gracias a la globalización. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y es en Amazon, en cualquier punto de Hispanoamérica, del mundo en general, lo pueden encontrar en formato digital y en papel. Dicho esto, la canción que usted pide, ¿no?, que pueda ilustrar un poco, ¿no?, este espíritu crítico de la literacidad que lleva a volar y a plantearse el mundo, ¿no? Se me viene a la cabeza mucha música, porque la música, la vida sin música es un tremendo error, que diría Nietzsche, ¿no? Y si no podemos compartirlo con la persona que amamos, pues ya no es un error, es una catástrofe vivir sin música. De hecho, los nuevos libros que estoy sacando ahora, justo acaba de salir del Horno Blanco de Cracovia, de mis experiencias en estos países, en Canción de Nieve, ¿no?, Rojo de la Arna, Blanco de Cracovia, acaban con una lista de canciones, aunque los libros no tienen banda sonora, pero me atrevo a recomendar canciones. Aquí en este libro de literatura crítica recomiendo películas. Entonces, pues tienen muchísimas. Quizá me quedaría con La vida es bella, de Roberto Benigni, con la música de esta película, la banda sonora italiana, porque aparte de ser una de las películas que más me han influido, y también las canciones, ¿no?, que más me han removido, yo creo que tiene mucho la fuerza de esta canción de La vida es bella, en la que refleja el espíritu combativo de Guido, un educador de verdad, que a pesar de estar en el horror de los horrores, como puede ser el terror de los campos de exterminio del nazismo en Europa, Guido no pierde la positividad de la vida, en amor con su mujer y en amor con su hijo y en el amor con su pueblo. No es un solitario, Guido no es un egoísta o un débil. Guido es un personaje brutal, que transmite esta manera, esta posición de leer el mundo, por muy triste y muy duro que es, como en el caso del nazismo que sufrimos en el mundo hace no tantos años, ¿verdad?, para transformarlo. Y bueno, personajes como él, pues tienen este tipo de canciones. No sé si vale la canción de la banda sonora de La vida es bella, pero en todo caso la recomiendo como banda sonora también de este libro, sí. Con la banda sonora de La vida es bella, de Roberto Benigni, nos vamos a nuestra sección Acordes. Regresamos.